El compañero que me antecedió de mi bancada dice que el señor Popi es el único que sabe de eso. Popi sabe producir alcohol. Pero yo sé en materia de consumir el combustible. Y le hablo en propiedad porque vengo en esta industria más de 45 años, que puse la primera estación en mi distrito, en Boca, y puedo contemplar pues que tuve más de 7 estaciones de combustible. Y me dedico desde mi juventud a la venta de combustible. Para nosotros no es un cambio que es agradable. Por eso voté en contra del informe de minoría, porque es un informe de minoría muy enredado. Como lo he dicho, que aquí algunos traen informe de minoría ahora para decir sus verdades a media y no las verdades reales que tenemos nosotros en el tapete. Y cuando decimos a media, porque ese informe de minoría no está tipificado para pedir que se modifique. Simplemente el informe de minoría es para el rechazo y decir el objetivo de rechazo del informe de mayoría. Pero aquí parece que se quiere estar con Dios y con el diablo. Y solamente hay un solo Dios. Entonces no se puede estar con Dios y el diablo en un debate de una ley que tiene muchas especulaciones afuera y especialmente los que consumen. Nosotros que tenemos bombas en el mar, la familia que tiene bomba en el mar, precisamente le vende a los motores fuera de borda, a los motosierristas. Y en tierra, pues el que usa gasolina y que usa diésel. Y nosotros en el día de hoy tenemos varias interrogantes en la cual consideramos de que ya este fue un proyecto discutido en la cual la bancada del PRD en su momento, en el gobierno pasado, que hablan de gobierno pasado, y tanto hablan de gobierno pasado que han traído un proyecto nuevo cuando el proyecto anterior se pudo haber reglamentado y dejar las herramientas basadas a este producto. Y una de las primeras preguntas que quiero hacerle, a pesar que en el proyecto de ley dice el producto de etanol que habla la ley va a ser un producto que se va a mezclar en refinería o en Chevron, se va a hacer una planta adicional para que el que vaya a comprar el 10% se mezcle automáticamente, o van a tener que tenerla en las estaciones individualmente. Porque veo modificaciones que se están haciendo aquí que yo creo correcta la modificación, por lo menos eliminar el artículo 2, donde obliga a que el consumidor utilice este producto. Y debe ser a la inversa. Debe ser que por su costo más bajo, el consumidor debe escoger entonces el producto, no que se le obligue. Y es una de las segundas preguntas que quiero decirle. Si yo tengo con con el viatanol, que dice aquí, viatanol, que dice en la ley, y el precio con ese 10% es 50 centavos más barato, y el diésel normal o la gasolina normal tiene 50 centavos más, yo como consumidor lo que hago es que evalúo los riesgos y entonces escojo, si mi dinero da para comprar con 50 centavos menos, compro el que está mezclado. Pero
el artículo ahora dice que es obligatorio. Y cuando se da obligatorio, yo quiero hacer la tercera pregunta. ¿Qué octanaje nos va a dar el combustible, ya sea de caña o de maíz, nos vaya a dar a nosotros el octanaje que nosotros tenemos ahora, que es 95, que es 91 o que es el del diésel que nosotros tenemos? Yo quiero saber, porque lo que yo quiero saber es lo que quiere saber el pueblo, porque a nadie le interesa qué contribución se va a tener y qué daño se le va a perjudicar. Me recuerdo bien cuando este servidor que está aquí, y aquí está Michel, fue el que impulsó la ley ambiental y culminamos en 1997, y que impulsó la ley que también eliminó el plomo y eliminó el plomo en la pintura y en el combustible. Y nosotros le dimos, en la materia ambiental, le dimos 8 años a las industrias que realmente contaminaban el país, como Cemento Panamá. Ustedes se recuerdan Cemento Panamá, cómo estaba amarillo. Cuando uno iba allá, que los árboles estaban amarillos, las casas estaban amarillas. Pero hubo 8 años que la empresa tuvo que adecuarse. Tenía que meter un filtro que costaba 5 millones de balboas y prefirió venderle la empresa a otros dueños que creo que son ahora unos colombianos que son los dueños de Cemento Panamá. No metieron el filtro, pero ahora traen el clinker de Colombia y se acabó ya ese problema que tenía esa planta, que tenía a Colón deteriorado y que muchas personas murieron por el consumo real de lo que causaba fabricar cemento. Así la batería, así las barriadas, pero se le dio algo gradual. Yo creo que este proyecto de ley debería tener gradualmente para que la gente se vaya acostumbrando, ya sea 1 año, 2 años, 3 años, y que no sea que venga improvisado, porque ya tienen el barco del etanol vendido y comprado. Yo creo que nos merecemos una mejor calidad. Y cuando decíamos que le íbamos a quitar el plomo, precisamente los pesqueros y mucha gente no estaban de acuerdo al proyecto porque los motores de 2 tiempos no estaban adaptados para poder obtener ese combustible sin plomo. Y se le dio gradualmente a las condiciones y a las empresas que pudieran llegar y adecuar los motores que cuestan el doble de los 2 tiempos. Si yo compro un motor 70 caballos de 2 tiempos y compro uno de 4 tiempos, la diferencia es el doble. La diferencia es el doble de un motor de 2 tiempos. Pero se le dio el tiempo para adecuar y para que los pesqueros y para la gente que utilice motores de 4 tiempos pudieran tener una alternativa. Igual el Lada. El Lada fue uno de los productos aquí que tuvo que salir del mercado porque no podía adaptarse al convertidor catalítico que necesitaba para que un carro pudiera funcionar con combustible sin plomo. Científicamente la universidad pudo darse de cuenta de cuánta gente podía fallecer por cáncer por el plomo. Y ustedes saben bien que en Panamá todos los noviembre y diciembre pintábamos nuestros hogares con
pintura con plomo. ¿Y quién dormía ahí? Nuestra familia, nuestros hijos dormían ahí y consumían ese plomo y a los tiempos podía producirle cáncer a los hijos nuestros o a nosotros mismos dentro de eso. Y esa ley fue pasada por aquí. Me extraña ahora que en la parte ambiental no vayan acorde con el proyecto. Y no es que yo no estoy en contra del proyecto, porque nosotros aprobamos un proyecto aquí de etanol, que simplemente se podía. Y dijimos las mismas cosas antes de aprobar el proyecto. Pero ahora dice que este proyecto está mejorado. Y yo quiero también la cuarta pregunta, que me diga en qué mejora este proyecto al proyecto que ya nosotros aprobamos aquí, que tenía la misma consecuencia. Yo quiero saber los ingenios, ¿cuánto más van a producir? Porque se está hablando que va a dar mano de obra, 30.000 manos de obra. A veces le engañamos al pueblo de esa manera. Como a mí me costó engañar en un momento dado de decirle al pueblo que si hacíamos el puerto de Petroterminal en Chiriquirande iba a haber de 600 a 800 trabajadores directos. Indirectos iban a haber otros 1.000. ¿Qué hizo Petroterminal? Con 10 personas maneja el puerto. Y le mentimos al pueblo. Y yo vine a debatir que ese puerto era necesario, pero solamente Petroterminal quería hacer un negocio, prorrogar 25 años más la concesión. Hizo un puerto de $6 millones y dijo que iba a traerle al país de 600 a 800 trabajadores. Ustedes saben que Chiriquirande es un distrito pequeño donde hay 800 trabajadores. Bueno, este diputado dijo, ese es beneficio, pero fue un engaño, porque solamente lo maneja con 10, 15 personas en Chiriquirande. Y le mintió al pueblo y nos mintió a nosotros que iba a tener 600 a 800 trabajadores permanentes. Ahora venimos aquí de 30.000 trabajadores. Lo que no estoy de acuerdo, que con el proyecto de ley le mintamos al pueblo de que esto va a ser un beneficio para ellos, porque ya los ingenios recogen la caña, realmente, y que de una u otra forma tienen su personal para cada verano recoger sus cañas. Esto sería algo adicional que se tenía que beneficiar, que lo pudieran manejar 10 o 15 personas. 30.000 personas, mentirle al pueblo. No estoy de acuerdo, aunque pudiera estar de acuerdo al proyecto. Que con esto vengamos a convencer al pueblo. Aquí también hablaron del compañero Bolo. Bueno, él antes de entrar a la Contraloría, él se tuvo que separar del ingenio, como lo hizo Alemán, que estuvo en el canal, que se separó también de ahí, que era uno de los dueños de CUSA. Tenemos que creer en las personas, porque para entrar al Contralor se tuvo que despegar de su negocio que tenía, y que aquí lo han querido involucrar directamente es a él, cuando este es un proyecto de ley que viene del gobierno pasado y que lo que están haciendo es un proyecto mejorado para poder adaptarlo a la realidad. Y aquí vinieron diputados también en proyectos que fue negativo en el tiempo de Varela y derogaron la ley. Solamente por derogar la ley, para pasar que 2.500 trabajadores de PC y de Herrera dejaran su portavianda sin trabajar por el egoísmo solamente de competir que se había hecho en el gobierno anterior. Eso lo hemos vivido aquí. Eso lo hemos vivido aquí y este diputado lo ha vivido. Y llegamos nuevamente a un proyecto que algunos lo que están vendiendo es tratando de que el pueblo pues coja sin saber la conveniencia de lo mismo. Y yo voy a presentar una modificación que esto sea gradual. Si la bancada va a dar el voto a favor a este proyecto, entonces debe de ser como lo dice la ley.
porque yo no he puesto ningún proyecto aquí, hemos sacado que no ha sido gradual. El proyecto hay que acostumbrarse, porque estamos apurados para que el proyecto salga adelante. La primera pregunta que le hice, yo no sé cuáles son los que me pueden contestar las 4 preguntas que le he hecho referente al mismo. Pero voy a la última preocupación que tengo del proyecto, ahora en la materia ambiental. Y ojalá que mi compañero de Boca, compañero Mitchell, pueda contestar esta pregunta que yo le voy a hacer, a exponer para la producción de este producto aquí en Panamá. Hay 2 formas. Es la que va a producir los panameños y la que vamos a traer ya producida al territorio panameño. El residuo que queda, que algunos lo han mencionado aquí, pero como digo, a veces suena muy enredador, yo lo voy a hacer más técnico. El residuo que queda después de la fermentación, destilar etanol a partir de residuos orgánicos como los que se usan en la uva o en el vino, se conoce comúnmente como vinaza o mosto. Vinaza es el residuo líquido principal que queda en el fondo del alambique. Estamos hablando ya de historia. Tras la destilación del etanol, especialmente la producción a partir de la caña de azúcar o melaza. Si el residuo líquido oscuro que trae la destilación del mosto fermentado para producir etanol se lleva la vinaza, por cada litro de etanol se genera entre 10 y 15 litros de este residuo, que es altamente contaminante debido a su alta carga orgánica, acidez y temperatura. Escúcheme bien, altamente contaminante ese residuo. Característica clave de la vinaza: composición rica en materiales orgánicos, potasio, calcio, magnesio. Impacto ambiental: si se vierte directamente, consume el oxígeno disuelto en el curso del agua, provocando la muerte de fauna y flora. No todo es malo, no todo es malo. Hay que hablarlo porque hay que darle el uso adecuado. Aprovechamiento: a pesar de su carga contaminante, es valorado como biofertilizante. Es cultivo de caña de azúcar. Puede ser tratado para generar biogás. Significa que hay 2 componentes. Si esto está contemplado en la ley, si esto está contemplado que se puede utilizar para fertilizante, pero que si no se da el uso adecuado y lo cogen y lo botan, entonces es altamente contaminante para las aguas nuestras, la flora y la fauna. ¿Alguien puede contestar eso? Yo quería que el doctor Mitchell, que le tengo un gran aprecio, no solamente por él, por el padre, que ha sido alguien que ha generado
mucho en este país. Muchas gracias por sus palabras. Para que conste en acta, Harley Michel Morán, abogado especialista en Derecho Ambiental. Honorable diputado, creo que usted lo mencionó, esta Casa aprobó la Ley General del Ambiente, la Ley 41 del 1 de julio de 1998 y también el texto único de la misma versión 2016. En ambas existe un título octavo, que es el que determina la responsabilidad ambiental. Esta responsabilidad ambiental es acogida por los instrumentos internacionales en virtud de esta ley y todo proceso industrial, toda actividad económica que genere un residuo tiene la responsabilidad de tratar con él y minimizar sus efectos contaminantes. Es más, en la vinaza de la que usted habla se suele utilizar como fertilizante para los cañaverales, de modo tal de que se genere un fenómeno del que mucho se habla en esta asamblea, que es la economía circular. Sin embargo, como usted también implicó, es necesaria que este proceso sea supervisado dentro de la propia industria. Le digo más, la Ley General del Ambiente, en su artículo 7, establece el estudio de impacto ambiental como una de las medidas para evitar precisamente que ocurran estos impactos ambientales de los que usted habla. Para los cañaverales más antiguos se trata del PAMA, el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. ¿Por qué lo digo? Porque todo cañaveral de los rentables de más de 10 hectáreas debe tener estudio de impacto ambiental y se somete automáticamente a la supervisión, fiscalización y control del Ministerio de Ambiente. Por lo tanto, la empresa a la que nos referimos, las empresas azucareras o las empresas cañeras, ellas están sometidas a la ley que usted mencionó, la Ley General del Ambiente y su reglamentación. Técnicamente no es necesario que cada proyecto de ley contemple todo el universo normativo dentro de su seno. Cuando ésta se apruebe, se convertiría entonces en parte de ese firmamento jurídico y estaría regulado en un sistema de pesos y contrapesos correspondiente a aquel equilibrio. El proyecto de ley en ciernes, si es aprobado, entraría entonces bajo el ámbito de la Ley General del Ambiente y sus instrumentos que restringen tal actividad. Ahora, para hablar de la parte ya más corporativa, no sé, Rodrigo Cardenal, para responder con sus preguntas. Licenciado, tenga el uso de la palabra porque se me está consumiendo el tiempo rápido y me interesa este punto porque lo ha dicho expresa. Yo vuelvo a decir que la Ley General de Ambiente no fue una ley que trajo el Ejecutivo aquí, fue una ley que produjo la Comisión de Ambiente dirigida por mí por 5 años y fue acogida y aprobada y resultó con un veto que también pasó por insistencia de este órgano de los diputados en ese entonces. Y precisamente era porque no teníamos una herramienta ambiental. Lo que yo quiero ahora saber del licenciado es que si ellos ya tienen contemplado con este porcentaje que va a hacer uso y si se va a construir una planta paralelo a la planta de combustible que tenemos ahora mismo, que antes era un contrato de refinería y por un gobierno muy hábil derogó ese contrato y ahora nosotros recibimos productos de afuera, o va a hacer que las estaciones puedan tener entonces ese producto en su área. Audio. Ahora, sí. Buenas tardes, Rodrigo Cardenal, presidente de Sucalpa, partido Grupo Calesa. Honorable diputado, me refiero a su parte de la pregunta de la vinaza. Efectivamente, al producir alcohol, etanol, se produce a la vez vinaza. Es una materia con alto contenido orgánico. Lo que le puedo decir es que en los últimos años ha habido mucho desarrollo técnico en Colombia, Brasil, para el manejo más eficiente de la vinaza, el cual estamos contemplando
traer esa tecnología también al proyecto, lo que nos da opciones de deshidratarla, usarla como compost físico o inclusive producirlo en biogás. Entonces ha habido mucho avance técnico que permite hacer un uso mucho más eficiente y utilizarlo de mejor manera dentro del esquema de economía circular para aprovechar esa vinaza de buena manera. En cuanto al tema regulatorio, creo que Harley lo explicó muy bien, cualquier proyecto que nosotros desarrollemos a futuro tiene que tener su propio PAMA, su estudio de impacto y va a ser regulado por las autoridades competentes en la materia ambiental. Sobre el tema de las estaciones, sí difiero a los señores de la Secretaría de Energía. Mucho gusto. Sí, con respecto a dónde se harán las mezclas de la gasolina, aquí, sí. Con respecto a dónde se harán las mezclas, de acuerdo al artículo 21 de la Ley 42, se establece que el lugar de las mezclas serán, dice, las zonas libres de combustible y más instalaciones aprobadas por la Secretaría Nacional de Energía serán los únicos recintos autorizados para realizar la mezcla de biocombustibles con hidrocarburos o con productos derivados del petróleo. Por la experiencia pasada del 2003 en la implementación, la zona libre de combustible era el lugar donde se hacía la mezcla de las gasolinas base con el etanol y a partir de ahí entonces se hacía la importación al mercado nacional. Sí, es correcto lo que he dicho de no ser forzado a una obligatoriedad en los precios. Si fuera hoy que tuviera el etanol ya instalado y tuviera mezclado, ¿cuánto sería el precio al mercado hoy a lo que ya tenemos nosotros hoy en diésel y gasolina y los demás productos? Ok, la implementación solamente se dará para las mezclas con gasolinas. Y de acuerdo al ejercicio que hemos hecho, con la disponibilidad que tenemos hoy día, hemos logrado determinar que la mezcla, o sea, históricamente la mezcla hubiera aportado cerca de 3 a 4 centavos menos en el precio al consumidor final. ¿Cuántos centavos? De 3 a 4. De 3 a 4. Sería la diferencia. Por galón, sí, al precio final. Bueno, gracias, licenciada. Ok. Gracias, licenciada. No le veo diferencia 3 a 4 centavos. Eso es lo que yo le doy de descuento a los que compran combustible en las estaciones. Es más, le damos hasta 5 centavos de descuento, 8 centavos. Y vamos a tener una situación tan grande en el país con tantas especulaciones y dándole a un sector aquí que le esté pidiendo al pueblo que esto vaya a perjudicar. Le voy a hacer la última pregunta que no me la contestó. ¿Usted está de acuerdo que esto sea progresivo o que entre ya a regir? Disculpe, ok, en principio la ley 42 nace con un progresivo para la implementación 5, 7 y 10. Sin embargo, pues de acuerdo a la programación que hemos hecho desde que se promulga la ley 355, hemos estado haciendo análisis, hemos tenido cooperación internacional y lo que se ha señalado es que una mezcla al 10% es la mezcla más estable que podemos tener para mezclar gasolinas con etanol. Al 5% existe una mayor probabilidad de que haya un mal manejo del producto y que el producto pueda ser contaminado. La mezcla al 10%, que es en la media que se utiliza en más de 60 países a nivel mundial, es la que representa la mayor estabilidad para el manejo del producto, desde la producción de bioetanol anhidro, que llegue a la terminal, que se almacene en la terminal y que se mezcle dentro de la terminal, a la vez se transporta hacia las estaciones de servicio y se mantiene almacenado en las estaciones de servicio para la venta. Todo este proceso, lo que se garantiza con una mezcla al 10% es que sea una mezcla de mayor capacidad de estabilidad. La de 5%
sí mantiene algunos riesgos por la poca cantidad que el etanol a su vez puede absorber agua. La del 10% se ha demostrado con estudios que es la mezcla más eficiente. ¿En qué país tiene una diferencia de más del 10%? Para responder la licenciada. Sí, Estados Unidos y Brasil tienen mezclas superiores al 10%. Gracias, diputado. Señor secretario.